Ser Minero. Saludamos una semana más a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero, en nuestra montaña leonesa. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, encantado, como siempre, de hablar con vosotros. Hoy vamos a hablar, de hecho, de vuestro emplazamiento físico, ¿no? De esa ferrería de San Blas que alberga ya desde hace unos años vuestro museo y que atesora pues un montón de historia que está siendo objeto de investigación por parte de expertos en la materia. Pues sí, como bien dices tú, hablamos de nuestro emplazamiento físico, de nuestro edificio, ¿no?, el que alberga el museo, pero no porque queramos hablar de nosotros, sino porque aquí están los orígenes de la minería y de la siderurgia de la provincia. Entonces, es lógico que hablemos de vez en cuando de ello. Como ya hemos contado en su día, pues el museo desarrolla una labor investigadora en varios frentes, y uno de ellos pues es el dedicado a desentrañar la historia de la ferrería de San Blas, como decíamos antes, el lugar que acoge hoy a nuestro museo. Y para ello, en estos años que llevamos de andadura, hemos encargado diferentes trabajos de investigación a especialistas en la materia, y trabajos además que hemos querido poner a disposición del público en general, y la manera más efectiva de ponerlos a disposición del público en general es mediante su publicación, y para ello hemos creado una colección que lleva por título Cuadernos de la Ferrería. El año pasado, creo recordar, ya hablamos en Ser Minero, sí, del primer volumen de esta colección, que nos aclaraba cuáles habían sido los promotores de esta gran empresa, y hoy vamos a hablar del segundo volumen, que lleva por título El trabajo en la ferrería de San Blas, acercamiento histórico al proceso siderúrgico del segundo tercio del siglo XIX en España. Es un título largo, pero que resume muy bien de qué va el libro, ¿no? Y ese trabajo de investigación que nos ha dado origen al libro ha sido realizado por Gabriel Frías. Él es un buen colaborador del museo, de hecho es nuestro colaborador de referencia cuando hablamos de temas relacionados con la siderurgia y con el hierro. Es ingeniero de minas en la especialidad de metalurgia y mineralurgia, y tiene una larga trayectoria profesional en este sector, pero por encima de todo es un gran enamorado y apasionado de la ferrería de San Blas. Entonces, es la persona idónea para llevar a cabo ese trabajo que ha visto la luz en este libro. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado, a Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, agradecerle las palabras de Roberto, ¿no? Pero ya saber que pues lo hago con mucho gusto colaborar con ellos y encantado de estar con ellos. Bueno, ya que menciona Roberto que eres un apasionado de la ferrería, ¿no?, a la que has dedicado tantas horas y tantos días de trabajo para investigar y para conocer su historia, no sé, ¿cuándo la descubres y cuándo empieza esa relación entre la ferrería de San Blas y Gabriel Frías y qué te llama la atención, ¿no?, a día de hoy? Bueno, pues he sido siempre un enamorado de la historia, y luego es un enamorado de mi profesión, ¿no?, la siderurgia. Entonces, la combinación de estas dos cosas, pues me ha hecho estudiar sobre todo la siderurgia en el siglo XIX. He sido también un apasionado de la montaña de León, de esa zona de la montaña oriental. Y desde hace años suelo ir con mis hijos a ese entorno, hacemos deporte de aventura y tal. Y en el año 2008, cuando se inauguró el museo, pues descubrí el museo y es cuando entablé conversación con Roberto y me ofrecí a colaborar con él. Uh-huh. Y como experto en la materia, digamos, ¿cuáles son las características más sobresalientes de la ferrería de San Blas frente a otros centros, ¿no?, de siderurgia que ha podido tener nuestro país? Bueno, principalmente en la ferrería de San Blas se monta la maquinaria más moderna del momento, ¿no? Los inicios habían sido en Andalucía, las nuevas fábricas de fabricación, ¿no?, a la inglesa, ¿no? Hasta ese momento eran ferrerías hidráulicas con procesos antiguos, pues empleados prácticamente desde la época de los romanos. Y es en esa época Sabero hace un esfuerzo tremendo y nos monta allí en esa zona esta extraordinaria ferrería, ¿no? Claro, es que eso ya lo hemos comentado por aquí, Roberto, ¿no?, en varias ocasiones. Ahora miramos a la ferrería de San Blas, y aparte de encontrarnos el museo, pero vemos ahí, la huella, ¿no?, de un pasado esplendoroso, pero, en fin, como desde una perspectiva histórica. Pero es que en el momento la tecnología punta, a mediados del siglo XIX, en este ámbito, estaba ahí.
Sí, lógicamente la ferrería de San Blas fue pionera. Bueno, yo creo, Gabriel, ¿verdad?, que en uno de tus capítulos lo defines como el nacimiento de una utopía, ¿no? Algo tiene que ver con esto que comentamos. Eso es, o sea, nos tenemos que poner en esa época, en 1846, ¿no? Y pensar, pues bueno, lo que era el Valle de Sabero, una primavera de 1846, apartado en esta región de la montaña oriental leonesa, pues mal comunicado, el camino real que bajaba de Riaño, pues separado por el Esla, no había puentes que lo comunicasen, pues el más cercano, aguas abajo en Sorriba, ¿no? Era un pueblo pues apenas con 400 habitantes repartidos en los 5 núcleos del valle, y de repente pues esa primavera pues aparece un ingente número de personas forasteras, más de 400 obreros con sus familias, pues una frenética labor primero de excavación y posterior de construcción de una gran fábrica única en su género en España. Pues bueno, una obra que terminada, pues como os he comentado, pues en apenas 16 meses, ¿no? Que estaban sus hornos en plena producción y pleno rendimiento, ¿no? Y con la maquinaria, como decía Chechu, más puntera del momento, ¿no? Que además, bueno, llegó con un periplo muy largo, ¿no? Desde muy lejos también. Eso es. O sea, es maquinaria, es toda maquinaria inglesa, es la maquinaria más moderna del momento. Solo pues el martillo pilón que se instala en la ferrería, pues había sido patentado pues apenas 5 años atrás, ¿no? O sea, que imaginaros que la maquinaria que se monta es puntera. Bueno, es que casi, además, en un contexto como el que tú nos estás narrando, pues de una actividad cimentada en lo que es el sector primario, ¿no? Puedo imaginar que sobre todo agricultura y muy particularmente ganadería, ¿no? Es como si a lo mejor nos ponen aquí, yo qué sé, a día de hoy, ¿no? Igual es un poco exagerado el ejemplo, pero a lo mejor no tan distante, como si nos ponen una gran factoría de yo qué sé, de cohetes espaciales o de naves espaciales, ¿no? O de Microsoft. Fue un contraste muy grande. Ahora igual te lo puedes imaginar porque lo has visto en televisión, ¿no? Pero en aquella época, pues imagínate, pues llegar los carros cargados de bueyes pues que venían desde el puerto de Gijón, pues con todos aquellos artilugios, que era la primera vez que lo veían estas personas, ¿no? O sea, tuvo que ser muy sorprendente, sí. Y una construcción, Gabriel, además, como se estaba haciendo en el resto de Europa, ¿no? Esta gran nave que los que conocen el museo ven, esta una gran nave neogótica, algo espectacular, ¿no? No se pararon en hacer algo muy sencillo, hacer talleres, hacer una cosa... O sea, no fue algo como en el resto de ferrerías de la época contemporáneas a ella, pues que de alguna forma habían ido evolucionando poco a poco. Aquí se monta pues desde el primer momento lo mejor y sin miramientos, ¿no? Lo mejor que había en el momento. Y claro, toda esa maquinaria va unida a nuevos procesos también de producción, ¿no? Porque realmente aquí era una fábrica integral, completa, ¿no? Desde que se sacaba el mineral de hierro en una mina hasta que salía el producto ya fabricado por una puerta, ¿no? Eso es. Y era un proceso, me imagino, novedoso también en la época. Bueno, efectivamente, como os he comentado al principio, pues hasta el momento eran procesos, pues ferrerías hidráulicas con pequeñas producciones. Pues bueno, llegó en esta época, en este siglo, hay una fuerte demanda de hierro. España no tiene capacidad de fabricar, de tener esa producción de hierro. Entonces cuando viene desde Inglaterra, básicamente, Bélgica y Francia, tienen este nuevo proceso, ¿no? Es un proceso conocido como a la inglesa, ¿no? Era un proceso novedoso, pues que había sido inventado pocas décadas atrás por Henry Cor, y se estaba aplicando, como os he dicho, en Europa pues, con un gran éxito, ¿no? Consistía básicamente pues en una primera reducción del mineral de hierro en los hornos altos, alimentados con coke. Pues recordar que los hornos de Sabero fueron los primeros alimentados con coke, y donde se producía pues la carburación y fusión del hierro, pues gracias al punto de fusión menor que el del hierro puro, ¿no? Y este hierro carburado pues era evacuado periódicamente por el fondo del horno, ¿no? Por el crisol, teniendo un producto, pues la fundición a rabio o lingote, como se conocía, ¿no? Y luego posteriormente, pues este hierro carburado, pues era afinado por el proceso novedoso, ¿no? El pudelado. ¿Y en qué consistía eso, Gabriel? Bueno, el pudelado lo que hacían era ese lingotillo que habíamos tenido en el horno, nuevamente se desmenuzaba, se metía en unos hornos, y lo que en unos hornos de reverbero,
donde realizamos el pudelado, y consistía en oxidar, quitar todo el carbono que tenía para volverlo para transformar esa aleación de hierro-carbono en hierro puro, ¿no? Uh-huh. O sea, una especie de segundo filtrado, ¿no? Está el primero, ¿no? De la primera combustión, y luego otra vez y ya se quita todavía más impurezas todavía a ese hierro que hemos obtenido. Básicamente lo que habíamos hecho en el proceso de horno alto era carburar el hierro. Uh-huh. Y el objetivo de carburar el hierro era el punto de fusión era inferior, entonces podíamos fundir el hierro, algo que hasta ese momento no se podía haber conseguido, ¿no? En esta segunda fase lo que hacíamos era eliminar ese carburo, porque ese carbono que tenía el hierro le daba fragilidad. Ajá. Y no le permitía trabajar. Entonces, básicamente el pudelado era eliminar, era afinar, quitar el carbono que tenía ese hierro. Uh-huh. Y luego esas bolas ya una vez recalentadas, ¿no? Los hornos de pudelado ya se trabajan, ¿no? Se martillean. El hierro, eso es, el hierro pues estaba en estado pastoso, no en estos hornos no se lograba fundirlo, entonces era la bola de hierro aún caliente, pues en unas bolas de 50 kilos, pues se trasladaban inmediatamente al martillo pilón, donde se le golpeaba, pues con el fin de eliminar pues toda la impureza interior que tenían estas bolas de hierro, ¿no? Y luego ya en los trenes de laminado, ¿verdad? Se acababa el proceso. Efectivamente, ahí era primeramente se tenía lo que era el hierro pudelado, que era pues ese mismo bola de hierro que se había transformado en el martillo pilón en un tocho, se llevaba inmediatamente caliente a los primeros trenes de laminación, que eran los llamados embasto, donde se les laminaba, y obteníamos pues lo que era el hierro pudelado, que posteriormente era otra vez nuevamente a refinar en otros hornos diferentes, y donde ya obteníamos, después de calentado, volvía otra vez a laminarse para obtener pues hierros pues más finos, más refinados, ¿no? Lo que se conocían como hierros de comercio. Y esta labor tan dura, ¿no? Tan ardua, tan trabajosa, los encargados de realizarla eran trabajadores que habían llegado allí a la zona de muchos sitios distintos, ¿no? Pues bueno, efectivamente, convivieron pues las propias personas que habitaban este valle pues con otros venidos de diferentes confines del estado, ¿no? Principalmente las personas que vinieron pues eran cántabros, palentinos, castellanos, asturianos, andaluces y vascos principalmente, ¿no? Para hacernos una idea, pues bueno, según el diccionario geográfico de Madoc, señalaba que la inmigración de Santander, en concreto de la zona de Liergan y su comarca, pues más de 50 maestros herreros se habían desplazado y habían venido a la provincia de León. Este fue el caso de personas que trabajaron en nuestra ferrería, como es el caso del maestro cerrajero Bernardo Garmilla, que acompañado pues por otros cántabros como los Madrazo, los Ruiz o los Lasos, pues llegaron a la fábrica pues en estos primeros años ante la fuerte demanda de mano de obra especializada. Es curioso, los obreros, los andaluces, pues llegan en 1850 acompañados del nuevo director de la ferrería, José Denis, y que bueno, pues que curiosamente, pues acordándose de su tierra natal, pues fundan un barrio que se mantiene todavía en Sabero, el Perchel, ¿no? También pues vienen numerosos técnicos y ingenieros europeos, principalmente ingenieros ingleses, que en realidad se trataban de especialistas que eran capaces de manejar estos ingenios, ¿no? Las máquinas de vapor, el martillo pilón y los trenes de laminación. Y bueno, que era gente pues muy dada a formar a los obreros propios del país, ¿no? Fue el caso pues de James Francombe y su hijo Agustín. Pues estos vinieron desde Bristol con las primeras máquinas y bueno, y se mantuvieron en Sabero pues hasta el cierre definitivo de la fábrica, ¿no? También llegaron maestros y fundidores. Estos, al contrario que los ingleses, se dedicaban más a los temas de fundición y de moldeo, ¿no? Y bueno, también tenemos se cita un maestro Malagrec, un maestro fundidor, luego Montelier, un maestro modelista que vino acompañado de su hijo, que eran de origen francés. Estos eran oficios, en cambio, más artesanales,
y bueno, y con gran cantidad de conocimientos, que tenían mucha experiencia, muy especializados y que generalmente no compartían el conocimiento con los nativos, ¿no? Su conocimiento se lo pasaban de padres a hijos. La verdad es que está, Roberto, resultando tremendamente interesante escuchar a Gabriel, aunque yo lo lamento mucho porque nos hemos quedado ya sin tiempo, pero eso no quita para que podamos recomendar a la gente que pueda estar interesada en profundizar mucho más, pues les invitamos, les animamos a que se hagan con esta publicación, ¿no?, de Gabriel. Roberto. Sí, es un libro. ¿Se puede adquirir este libro? Sí, perfectamente. De momento en el museo, aunque bueno, si nos llaman les indicamos también librerías donde se encuentra, incluso por internet. Es un libro de casi 500 páginas, pero muy fácil de leer, técnico pero a la vez sencillo para los que no somos expertos en la materia, y bueno, es una maravilla leerlo porque quien lo lee entiende cómo funcionaba la ferrería y cómo empezaron los orígenes de la revolución industrial en la provincia. Entonces es muy recomendable. Muy bien. Y todo a 30 euros, ya te lo digo también, muy barato. Precio bastante razonable teniendo en cuenta pues toda la información, ¿no?, y la documentación que aporta. Sí, además ha quedado un libro muy bonito porque está muy ilustrado con dibujos, fotografías de época, entonces todo a color, pues bueno, sí, ha quedado bonito. Uno de esos libros que merece la pena tener. Gabriel Frías, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Vale, a vosotros, encantado de haber estado con vosotros. Igualmente, y también gracias a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Buena semana y hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo